Muy buenos días para todos. Les bendecimos y quiero que hoy será un buen tiempo, así que quiero pedirle que usted allí le diga al Espíritu Santo, permíteme hoy tener una mente clara. Sabes que yo lo he explicado, lo expliqué solo una vez, pero lo quiero explicar nuevamente. Sabes que cuando más vamos a recibir del Señor es cuando más problemas hay en nuestra mente. Es cuando de pronto el chocolate se regó, es cuando peleamos en casa. Hoy no cogimos transporte, pero se dan cuenta que alguno puede darme la razón y hacerme entender que, que siempre hay obstáculos para buscar de Dios. Cuando yo iba a bailar, a rumbear, no se me presentaba ningún obstáculo. Al contrario, todo se me daba. Pero cuando vamos a buscar del Señor, de su palabra, siempre hay obstáculos. Así que quiero invitarte para que cierres tus ojos 2 minutos. Padre, en el nombre de Jesús quiero orar. Porque tú nos permitas hoy estar conectados contigo, con tu corazón, con tu palabra. Porque hoy podamos entender este mensaje y ayúdame a mí, Señor, a tener de nuevo, a ser realmente un maestro. Nunca podré ser un maestro como tú, Señor Jesús. Pero a través de tu Santo Espíritu quiero que me ayudes, Señor, y me regales una parte de ti, Señor. Yo sé que tu plenitud está en mí, pero nunca podré llegar a tu estatura, Señor. Ayúdame en esta mañana y permítenos tener un tiempo de bendición que solamente vendrá de ti. Yo soy solamente una vasija, Padre, que tú permites trabajar en medio de ella para que tu gloria, tu unción y tu presencia se derrame. Padre, hoy oro porque creamos que tu palabra es real, porque creamos que tú existes. Y hoy oro, Padre, para que nuestras mentes se conecten. Esta hora no es una hora nomás, Dios, contigo y tu palabra. Padre, que suelten ollas, que suelten preocupaciones, que suelten celulares, que suelten cosas, bendito Dios. Cualquiera nos puede llamar en otro tiempo, pero este es tu tiempo, papá. Este es tu tiempo. Permítenos que estemos conectados realmente contigo en el nombre de Jesús y que por lo menos en el día del Señor podamos darte la prioridad de que tú eres lo más importante, que te amamos y te respetamos, Señor. Queremos honrarte en esta mañana. Permítenos estar conectados contigo, con tu palabra y con tu poder. Espíritu Santo, ven. Si tú no estás en esta reunión, Espíritu Santo, no hay nada, Dios. Soy consciente de ello. Por eso, Espíritu Santo, ven, tómanos y permite que tu presencia, tu unción y tu enseñanza, tu revelación esté hoy acá. Guíanos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dedito arriba si me están escuchando bien. Ok, gracias. Estuvimos hablando acerca de cuándo comenzaron los últimos tiempos. Y vuelvo y digo lo del jueves, gracias porque me han ayudado y me han enseñado, gracias al Señor. Yo soy una persona que hablo muy rápido, pero le estoy pidiendo al Señor porque quiero hablar más despacio, sobre todo porque necesitamos tomar apuntes. Entonces hace 8 días tomamos una clase, quiero ondear un poco por allí y vamos a entrar a la parte 2 de cuándo comenzaron los últimos tiempos. Vimos en Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8, y solamente voy a dar un repaso de lo de hace 8 días. Y allí vimos cuándo comenzaron los últimos tiempos y explicamos que los últimos tiempos comenzaron desde 1948, cuando Israel fue ya a través de la ONU legalmente dada como nación del pueblo de Israel. Desde allí empezaron. ¿Por qué? Es lo que hoy vamos a trabajar. Vimos que en Ezequiel capítulo 37, versículo 14, que Israel necesitó volver a su tierra
porque la última semana se debe cumplir después de reunirlos como nación. La última semana de las 70 semanas de Daniel. Vimos que fue una promesa que Dios hizo hace 2600 años atrás, que Israel se volvería a juntar como nación, y esa promesa se cumplió. Desde ahí el reloj empieza a girar. Vimos la parábola de la higuera, vimos en Oseas capítulo 9 versículo 10 que la higuera representa a Israel. Dijo que cuando sus hojas brotaran, y brotaron en 1948, certificados por la ONU, enseñamos que antes se llamaba Palestina por el Imperio Romano, se llama en el siglo III, el emperador romano se llamaba Palestina, y ellos a esta tierra le pusieron la tierra de Palestina. Pero quienes están allí no son los palestinos, son filisteos, son los de la tierra de Gad, donde hubo la guerra de David y Goliat, donde los gigantes. Esa es la tierra de Filisteo, es la tierra que más ha tenido peleas con Israel. Enseñamos desde cuándo viene la guerra de Israel, y enseñamos que viene desde el problema con Ismael e Isaac, los dos hijos de Abraham. Dios había prometido que iba a dar un hijo como descendencia, pero Sara quiso ayudarle a Dios, darle una solución. Tuvieron un hijo con la concubina, y ese ha sido un problema hasta el día de hoy. Esos son los... Esa es la pelea, esa es la tal guerra santa. Vimos que después de que destruyeron de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ellos fueron esparcidos 200 años, 1900 años. Y el Señor dijo que los volvería a reunir para que esa última generación pudiera ver los últimos. Pasaría esa generación, y es la última generación. Hicimos unos cálculos matemáticos y vimos que si fuese por esa profecía, sería este año donde sucedería el rapto. Pero también fui claro en que no sabemos en qué tiempo estamos, porque el calendario judío se cambió por el calendario gregoriano, que la Iglesia Católica, el Papa precisamente Gregorio, lo cambió por el solar, de 360 a 365 días. Entonces nosotros estamos desnivelados en años, y ni siquiera estudiosos grandes han podido llegar a una exacta. Tienes fase de 2 años. O sea que no sabemos, pero la palabra de Dios nos dio señales con las cuales vamos a saber. Cualquier pastor, cualquier teólogo, cualquier persona que dé una fecha exacta de cuándo será la venida, el rapto, porque es lo primero que va a suceder, es ilógico, porque no lo sabemos realmente. Entonces, vamos a ver más adelante que sí podemos ver la estación, podremos saber unos meses antes, y el por qué se los voy a explicar hoy. Vimos que en Oseas, que son 2000 años los que vamos a estar acá, y en el tercer año nos dará vida juntamente, que es el milenio. Y vimos que un año para el Señor son como 1000 años, y 1000 años como un año. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 dice que Dios sabe el tiempo exacto donde más salvos habrán, y ese será el tiempo en el que el Señor vendrá por segunda vez. Hablamos de los árboles, que en Lucas habla un dato adicional de los árboles. Dimos las fechas de que cada árbol se dio antes de que existiera el Medio Oriente. Ahora ya está en medio, están los árboles, está la higuera, brotaron las hojas. Ahora lo que necesitamos esperar es el tiempo
del Señor. Entramos a la segunda parte de cuándo comenzaron los últimos tiempos. Y quiero que entendamos esto. Voy a ser muy enfático y voy a hablarlo muy pausadamente para que lo entendamos. ¿Por qué tenemos que mirar a Israel? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Israel y no Colombia, no Estados Unidos, no Francia? Eso lo vamos a ver después. ¿Por qué Dios escogió a Israel como nación? Pero hoy, ¿por qué Israel es el reloj que mora en los últimos tiempos? Y quiero que entendamos algo. Dios a través de la Biblia, y aún lo sigue haciendo, trata primero con una persona por individual. Trata después con su matrimonio. Después trata con su familia. Después trata con linaje. Después trata con un pueblo. Después trata con una tribu. Y después trata con una nación. Me voy a explicar. Me voy a hacer explicar. Si en algún momento se llega a cortar el sonido, me avisan y yo freno porque no quiero continuar y que no escuchemos este sermón. Por favor, gracias. Dios trata directo con una persona, trató con Adán. Me avisa que están quedando 10 minutos, recordemos cuando pasen estos 10 minutos nos volvemos a contar. Dios trató primero con Adán. Dios le dio a Adán unas directrices. La Biblia nos enseña que hay 7 pactos. Pero hoy en día se predica de cualquier pacto como si nosotros estuviésemos parados en ese pacto. Hay 7 pactos. Con Adán tuvo un pacto diferente que no fue el pacto de Moisés. Se los voy a decir y después los trabajamos. Pacto con Adán, pacto con Abraham, pacto con Noé, pacto con Moisés, pacto con David, pacto con la iglesia. Y de últimas vendrá el pacto eterno. Nosotros estamos en el pacto de la gracia, de la iglesia. Nosotros no vivimos bajo el pacto abrahámico, bajo el pacto de David, ni bajo el pacto de Moisés. Y ese es el problema por el cual cogemos cualquier texto del antiguo pacto y lo predicamos como si fuera para nosotros hoy en día. Hay que mirar hacia dónde nos lleva el contexto. ¿Hacia dónde? Si es un texto de doble interpretación. Si fue algo que el Señor habló para esos tiempos, pero también para estos nuevos tiempos. O si fue sencillamente para los tiempos antiguos. Entonces trata con una persona, trató con Adán. Después trató con un matrimonio. Le habló a Adán. Porque Dios no creó a Adán y a Eva, creó solamente a Adán. Eva se llamaba Adán también. Quien le pone el nombre a Eva de Eva es Adán. Pero Dios creó a Adán. ¿Cómo se llamaba Eva antes cuando Dios la creó? Adán. Dios hizo a Adán y a Adán. Porque él hizo una carne. Adán más adelante le pone el nombre de Eva. Porque dijo, porque esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Entonces Dios después trata con el matrimonio, se va con ellos dos. Después trata con una familia, se va con Noé. La familia de Noé. Hizo un pacto con ellos. Después se va con un linaje, con Abraham. Le dijo a Abraham, sobre ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Y sabemos que Abraham es el padre de la fe. Pero no es nuestro padre. Es para los descendientes judíos. Mas, ¿qué nos asimila con Abraham? La fe. Porque cuando leemos Colosenses, leemos Gálatas, leemos Romanos, leemos Efesios, nos enseña que todos los que hemos sido nacidos de fe, venimos de descendencia de Abraham. ¿Qué nos une con Abraham? La fe. Si vemos Hebreos capítulo 11, dice que por la fe Abraham creyó. Eso es lo que nos une. Después Dios trata
con un pueblo, trató con Jacob, cuando se fueron a Egipto para tratar la hambruna, se fueron a Egipto. Pero acuérdense que Jacob, Dios le cambia el nombre y le pone el nombre Israel. De Israel salieron las 12 tribus, 10 de sus hijos y 2 nietos, los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. De ahí de Jacob salen las 12 tribus del pueblo de Israel. Después trata con una tribu. Cuando salen del pueblo, salen de Egipto al desierto para la tierra prometida, salen aproximadamente 4 millones de personas, después de entraron 70 nomás. Allí ya salen y Dios los empieza a organizar y de ahí se organizan las 12 tribus. Por último, Dios dijo que trataría con una nación. No dijo que trataría con una tribu, ni con un pueblo, ni con un linaje, ni con una familia. Él dijo que trataría con una nación. ¿Cuándo se establece Israel como nación? 1948. Antes no era nación Israel. ¿Por qué estamos en los últimos tiempos? Porque ya Israel es una nación. Desde 1948 empezó el trato con Israel. Ahora, ¿por qué Israel? Ahí es donde estamos entrando hoy, pero quiero ser muy pausado para que podamos entender. Hasta ahí me he hecho entender por qué los últimos tiempos empiezan cuando Dios trate a Israel como nación y ya está establecida como nación, 1948. Entonces entramos aquí a contexto, vamos a ir a Daniel, capítulo 9, versículo 20 al 27. Un poco más de 600 años antes de Cristo. Y tuvo que ver mucho. Daniel es conocido como el Apocalipsis del Antiguo Pacto. Dios le reveló a Daniel por su entrega. Dice que él oraba 3 veces al día, pero no oraba 5 minutos. Fue una persona muy entregada de oración a Dios y Dios lo tomó y trabajó a través de su vida. Le dio mucha revelación. Entonces, Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27, me va a explicar por qué Israel. ¿Por qué tenemos que mirar a Israel? ¿Por qué, siendo el pueblo escogido, Él es el que nos va a marcar los tiempos? El por qué. Entonces, Dios le da la revelación a Daniel y habla de las 70 semanas del pueblo de Israel. Entramos, dice, profecía de 70 semanas. Aquí para los judíos las semanas son de años. Quiere decir que está hablando 70 semanas de años, son 490 años. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando, ¿quién? Daniel. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel es el que revela, ¿cierto? Miguel es el que pelea. Gabriel mismo fue el que le reveló a María que iba a tener un hijo. Gabriel mismo fue el que se le reveló a su esposo para decirle que lo que en ella había era de Dios y que ella no le había faltado al respeto. Y fue cuando lo enmudeció. Él es el que revela. Él es el mensajero. Para que no confundamos, de pronto me malinterpreto. Quien revela es el Espíritu Santo. Pero en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre, no estaba dentro. Entonces Gabriel venía a traer revelación de parte de Dios a sus hijos. Y dice que aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento.
Solo puedo entender la palabra de Dios con sabiduría y entendimiento. Cuando a veces no entiendo, necesito pedirle a Dios sabiduría. Santiago dice que si alguno es falto de sabiduría, lo pida, lo cual Él lo dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué necesitamos pedir? Sabiduría. Sabiduría. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Cómo la va a entender? Porque le acaban de dar sabiduría y entendimiento. ¿Por qué muchos no entendieron lo que Daniel entendió? Porque les faltó estas dos cosas. ¿Y por qué les faltaron estas dos cosas? Porque no fueron personas de oración. No fueron personas que buscaron a Dios. Ellos buscaban otros dioses que les hablara lo que ellos querían, igual que pasa ahorita. El comezón de oír. Versículo 24 de Daniel capítulo 9 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Por eso es ilógico que la gente piense y tome esto para la iglesia. Poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesucristo. Entonces aquí le va a dar la visión. Quiero que me presten mucha atención acá. Daniel capítulo 9 versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, eso se encuentra en Nehemías con Artajerjes, cuando se dio el permiso para volver a reconstruir el templo de Jerusalén, el segundo templo, porque el primer templo fue el templo de Salomón, que fue destruido también. El segundo templo, hasta el Mesías. Ustedes se hallaron conmigo en la predicación de la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Ahí expliqué que hasta ahí se cumplieron las semanas. Hasta ahí hay 69 semanas. Queda una semana pendiente. Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas. 7 por 7, 49, 490 años que duró desde que dieron la orden hasta que se terminó la construcción del templo de Jerusalén. Y los datos históricos en Nehemías, en Esdras. O sea que no hay pérdida. 449 años exactos que duró. Aquí lo confirma la palabra. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de la construcción del templo de Jerusalén, de Nehemías, más 69. Falta una semana para completar el trato con Israel y poner fin al pecado. Verso 26. Y después de las 62 semanas, o sea, después de la entrada triunfal a Jerusalén, se quitará la vida al Mesías, la muerte de Cristo Jesús. Mas no por sí. Así que ya hablamos de a él no lo mataron. Él dio su vida por amor a nosotros. Él dijo, a mí nadie me la quita, yo mismo la entrego por amor. Porque Juan 3:17 dice que él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de él. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Hasta aquí
está cumplido todo. Ya pasaron 7 semanas donde se reconstruyó el templo, pero esto todavía no había pasado. Daniel fue la revelación, pero ya pasó. Para los que dicen que la Biblia es hecha por hombres, díganme cómo puede suceder esto. Hasta aquí ya pasó eso. Después pasaron las 62 semanas de 7 años y vino el Mesías y entregó su vida por sí. 600 algo más de años. Daniel tiene la revelación de todo lo que iba a pasar. Aquí ya le quitaron la vida al Mesías, mas no por sí. Falta lo que vendrá. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es el príncipe que ha de venir? El anticristo. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta las demás. Versículo 27. Y por otra semana, ¿cuál semana? La que falta, la semana 70. En esta semana es conocida como la tribulación y la gran tribulación, los 7 años de los juicios para el pueblo de Israel. La iglesia no estará. Tan pronto suceda la tribulación, viene el rapto. La iglesia no estará. Estos 7 años, ¿por qué son? Porque es la última semana del trato con el pueblo. Y por otra semana de 7 años, la semana que falta para los judíos, confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál pacto? El pacto de que el pueblo de Israel puede adorar en su templo. Ese templo, ese pacto ya existía en 1967, se hizo. Se llamó el Tratado de Paz en Medio Oriente. Y en el 2020, el año pasado, se volvió a firmar ese pacto entre los árabes y el pueblo de Israel, firmado y ayudado por Donald Trump. Confirmará el pacto, quiere decir que antes de que el anticristo viniera, ya debía existir el pacto. Firmará, no que hará pacto, lo confirmará. Para que el anticristo se levantara, ya debía existir este pacto. Para que él lo confirme y diga, ok, sí, vamos a dejar al pueblo de Israel que adore en su templo. Entonces es increíble que este pacto se confirma, se hace en 1967 y se confirma en 2020, donde los árabes hacen paz con Israel. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, por eso es que la gran tribulación está dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. A la mitad de la semana, cuando se acabe la tribulación y empiece la gran tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto es lo que llama Mateo la abominación desoladora. ¿Qué es desoladora? Algo breve porque yo ya lo enseñé. Cuando a 3 años y medio el anticristo se va a sentar en el lugar que le corresponde a Jesucristo, va a hacer sacrificio con los animales impuros que para los judíos es permitido. Entonces ellos van a recordar, porque esto ya pasó en el año 70, igual va a pasar, van a recordar que Dios ya lo había hablado. Ahí es donde en Mateo 24 dice, los que estén en las azoteas huyan. No lo tenía preparado, pero lo quiero leer, porque esto se ha predicado tan chueco. Mateo 24. No nos está hablando a nosotros. Versículo 15.
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea que el anticristo entra al templo para que lo adoren, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, le está hablando a judíos, huyan de los montes. Ahí comienza la gran tribulación, lo peor. Leí Mateo 24, versículo 10. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A mí me enseñaron cuando pequeño que esto era en el rapto, que la gente que no huya ni, bueno, era un desorden doctrinal. Esto es para el pueblo de Israel. Ellos tienen guardado un lugar en el desierto. Eso lo habla Ezequiel, lo habla Isaías. Ellos van a huir, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel es el que va a predicar al mundo entero. Los 144,000 van a predicar al mundo entero en la gran tribulación, no en la tribulación. En los 3 años y medio de la tribulación habrá una paz falsa. Es el primer jinete del Apocalipsis, el primer sello, el caballo blanco. Los otros 20 sellos se van a desarrollar en los otros 3 años y medio. Pero en los 3 primeros años y medio solamente va a haber un sello, que va a ser el caballo blanco, una paz falsa. El anticristo permitiendo que los judíos adoren. Mientras los judíos adoran a su Dios y mientras a su Dios, que es nuestro Dios, porque es nuestro Dios, y ellos esperan al Mesías, supuestamente la iglesia ya está raptada en el cielo. El Espíritu Santo no se va a ir. Muchos predican que el Espíritu Santo se va a ir. El Señor dijo, he aquí yo les daré otro consolador hasta que yo venga, hasta la segunda venida. ¿Cuál va a ser la función del Espíritu Santo? No va a estar dentro de nadie porque no hay creyentes. El Espíritu Santo va a estar como en el antiguo pacto. Va a estar sobre los que crean en ese entonces. Pero no dentro. Porque si estuviera dentro, quiere decir que es parte de la iglesia y sería raptado. Entonces ellos van a predicar. Yo quiero que ustedes se imaginen. Dice Primera Tesalonicenses que no habrá quien detenga a Satanás. Perdónenme porque no son versículos que tengo en mi bosquejo, pero si Dios los trae a mi mente, yo quiero leerlos porque no quiero que digan dónde dice esto, por qué. Quiero ir a Primera de Tesalonicenses, creo que es capítulo 4. Ya leemos. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo leamos desde el 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando del poder del diablo, el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene al anticristo y el poder del diablo? La iglesia, porque tiene el Espíritu Santo dentro y tiene el poder para reprender. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, no hay quien detenga a Satanás. Y mientras los 3 años y medio que van a haber de paz falsa acá en la tierra y nosotros, la iglesia, no estaremos, ¿usted se imagina cómo va a ser el mundo de peor? Si antes del rapto estaremos como en los días de Noé, ¿cómo será 3 años y medio sin Dios ni ley?
sin un pastor, sin nadie que nos diga congrégate, reúnete, busca a Dios. 3 años y medio donde habrá paz, o sea que tú podrás pecar y no pasará nada porque el diablo tiene peor controlado este mundo y quien lo detiene no va a estar. 3 años y medio de podredumbre. Por eso es que al final de estos 3 años y medio empiezan 3 años y medio terribles. Entonces, ¿por qué Israel? Lo vamos a ver en otra predicación, pero nos damos cuenta que el trato, según Daniel, la profecía de Daniel, de Isaías, de Ezequiel, es con Israel. Con Israel. Las 70 semanas de Daniel son 490 años. Históricamente llevamos 483, faltan 7. Nosotros tenemos que estar pendientes de Israel, lo que pasa con Israel es lo que vamos a trabajar más adelante para saber en qué tiempo estamos. Esto es con Israel solamente. Mientras tanto, ¿qué pasa? Empezó la dispensación de la gracia con la iglesia. Ezequiel, capítulo 2, versículo 11, Efesios, capítulo 2, versículo 11 y 8. Quiero explicar lo siguiente. Hay dos pueblos. Uno es el pueblo de Israel. Dos es los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? El mundo. Los que no conocen de Dios, los que no le han aceptado a Dios. Tú y yo, antes de que aceptáramos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, éramos gentiles. Ahora existe un tercer pueblo que se llama iglesia. Y es lo que voy a leer, Efesios capítulo 2, versículo 11 al 18. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, eran incircuncisos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Jerusalén significa ciudad de paz. Porque Él es nuestra paz que en ambos pueblos hizo uno, en ambos, en los gentiles, pueblo de Israel, hizo uno, ¿cuál? La iglesia. Derribó la pared intermedia de separación. ¿Cuál era la paz? Y en es el uno que no a Israel y a los gentiles en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia, matando con ella la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, a Israel. Porque por medio de él, de Jesucristo, Israel y los gentiles, tenemos entrada por un espíritu al Padre. Eso que quiero que en el milenio seremos un solo pueblo, porque ya seremos llamados iglesia. Israel, los judíos convertidos y nosotros. Porque es por un mismo espíritu, pero es por lo que ellos hoy en día no creen. Por eso no han entrado a la dispensación de la gracia. Todo judío que hoy en día acepta a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías, como Señor y Salvador, ya deja de ser del pueblo de Israel, del pueblo judío, y entra a un nuevo pueblo, que es el pueblo de la iglesia, a la esposa del Cordero. Y podrá irse en el rapto. El que no, va a tener que estar allí. Dos pueblos, un solo cuerpo.
Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Aquí el Señor nos muestra que va a hacer un nuevo pacto con Israel. ¿Cuál nuevo pacto? El mismo que está haciendo con nosotros, el pacto de la gracia. Dice versículo 31 de Jeremías capítulo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice a sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Este es otro pacto, ¿se dan cuenta? Mas ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto, escúcheme en este versículo, por favor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? La semana que le falta a ellos, después de que tengan el trato. ¿Por qué? Porque ellos invalidaron el primer pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y el Señor dice que la gracia es ahora la ley escrita dentro de nuestros corazones. Y seré Dios por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahorita vos, no celos de ellos. Entonces, hablando de en aquellos días, aquí nos muestra la palabra que Dios hará un nuevo pacto con Israel, un nuevo pacto con ellos. Y ese es el nuevo pacto cuando ellos acepten a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Vimos que en enero ellos en febrero tuvieron una reunión. Y ellos tendrán otra reunión en mayo 26, porque ellos están orando y se reúne todo Israel, todo Israel. Cuando ellos se reúnen a oraciones, todo Israel y ponen una fecha y se reúnen a través de la tecnología. Y están orando para que venga de, 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 se le está pausando. Me está a mí. No, acá se oye pausado. ¿Qué? También el pueblo engañar. Ya hizo un pacto con ellos. ¿Por qué terminó el pacto con ellos y empezó con la iglesia? Vamos a Mateo capítulo 13. ¿Cuándo terminó el trato con Israel? Del sembrar aquí iglesia. Aquel día Jesús en la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente entrando en la barca. La barca es un tipo de iglesia. Se sentó y toda la gente estaba en la playa. De ahí para allá empieza a hablar, pero empieza a hablarle a la iglesia. Y cuando usted lee el versículo 50 de Mateo capítulo 12, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Le preguntaron al Señor, le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar. Regresó Jesús al que le decía esto y le dijo, ¿quién es mi madre acaso y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos, Jesús. Y le dijo, madre y mis, porque de mí están los cielos, este es mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque el rey Israel llegó a un tope a través de un banquete para, pero ninguno quiere cosas. Dijo, entonces vayan y llamen a todo el mundo. La palabra y nosotros somos tú y yo. Por eso la salvación no es en acepción de personas, es para todo el mundo. Aquí en Mateo 13 comienza a hablarle a la iglesia. Comienza a hablarle a la iglesia. Por el rechazo de Israel, el Señor entra a la nueva dispensación. Ahora nos hace su esposa, su prometida, la iglesia, donde subirá a las bodas del Cordero. El remanente será salvo en la gran tribulación, los 144,000. Y Daniel capítulo 12, no sé si me alcance allí para terminar. No creo que me ha avisado de los 10 minutos. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 12. Voy a leer del versículo 4 por el tiempo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. Estamos viviendo más afanes que nunca. Y la ciencia aumentará. La ciencia, los últimos 20 años, ha aumentado increíblemente. Y dijo uno al varón vestido de lino, versículo 6, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo 1 año, tiempos 2 años, 2 más 1, 3, y la mitad de un tiempo, medio año, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, ahí es cuando serán esparcidos y tendrán que predicar, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Si se llega a cortar, no me ha dado tiempo, conectémonos 5 minutos que ya estoy terminando, por favor. Si se llega a cortar, 5 minutos más y terminamos porque no me ha mostrado los últimos 10 minutos de esta reunión. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Por eso es que muchos no entienden lo que está pasando. Pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son los entendidos? La iglesia. La iglesia. Se lo quiero demostrar antes de continuar. En Primera de Corintios capítulo 2, primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Ahora sí me dice que quedan 10 minutos, ¿no? Entonces estamos bien, estamos súper. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Por qué los entendidos somos nosotros? Dice el versículo 14, pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El que ha nacido de nuevo, el que el Espíritu Santo mora en él. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, por eso es que podemos comprender los últimos tiempos. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio a la abominación desoladora, ya vimos cuál es la abominación desoladora, habrá 1290 días, eso da 3 años y medio. Bienaventurado espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, en el milenio. Bienaventurado el que espere estos últimos 3 años y medio. Le está hablando a Israel. A Israel. Bienaventurado el que espere en este tiempo. Entonces, ¿cuándo comienzan los últimos tiempos? Desde que Israel se estableció como nación. ¿Por qué? Porque desde Daniel está señalado que las 70 semanas para saber los últimos tiempos es un tiempo para tratar con el pueblo de Israel. Por eso necesitamos ver a Israel. ¿Qué hace falta para que Israel venga a hacer el pacto con el anticristo? Una batalla. La vamos a ver después, más adelante. Porque después de la batalla es que ellos necesitarán un aliado para que los ayude. Y harán alianza con el anticristo, porque el anticristo dominará 10 naciones de mucho poder aquí en la tierra. Termino con Lamentaciones, que lo leí ahorita. Lamentaciones capítulo 3, versículo 20 al 26. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Estamos en tiempos difíciles, donde la economía está dura, donde hay mucha muerte, donde hay cantidad de maldad, pero la palabra me enseña que tú y yo somos guardados. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en él. Este versículo quiere que quede grabado en nuestro corazón. Versículo 25 de Lamentaciones capítulo 3. El Señor es bueno con los que dependen de él. ¿Dependemos de Dios? Por eso, con ellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Habla del rapto. Guardamos en silencio su venida. Muchos dirán que Él nunca va a venir. Muchos se irán para atrás. Pero los que dependemos de Él y lo buscamos, guardamos en silencio el día en que vendrá por nosotros, que es muy pronto. ¿Qué necesitamos? Depender de Dios y buscarlo. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de reunirnos con Dios. Es tiempo en nuestra casa sacar un tiempo para poder buscarle al Señor mientras Él pueda ser hallado. Es tiempo de aún poder decirle al Señor: Padre, aquí estoy. Es increíble, en una encuesta, muchos se congregan y ni siquiera han aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. No necesito darles información, no necesito enseñarles, no necesito darles conocimiento. Necesito es que ustedes acepten a Cristo como Señor y Salvador, quienes no lo han hecho. Que rindan su vida a Él, que dependan de Él, que le busquen mientras Él pueda ser hallado. Para poder realmente terminar con todo proceso. Así que quiero que oremos en esta mañana y terminemos este tiempo. Terminemos este tiempo en oración. Vamos a continuar. No sé si en 8 días Dios me dirija a hablar del mismo tema, porque hay mucha tela de donde cortar o sobre qué vamos a tratar, pero que el Señor nos guíe.
porque Él es el dueño del tiempo y Él es realmente el que instruye la iglesia y no yo. Así que esperemos el Señor que nos guía a hacer para poder tener un tiempo en 8 días, si Dios lo permite, ya sea virtual o ya sea presencial. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por un día más, por permitirnos hoy reunirnos y poder expresar tu palabra. Me enseña el libro de Daniel, Señor, cuando tú le dijiste sella este libro, es otra señal, que mientras era la dispensación de la iglesia, nadie entendería estas profecías. Solamente después de tu tiempo, el que tú tenías, es que has dado a entender todas estas revelaciones, Dios. Gracias, Señor, por enseñarnos tanto. Gracias porque somos los entendidos. Gracias porque podemos comprender. Gracias porque tenemos la mente de Cristo. Gracias porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Gracias porque hoy nos muestra, Dios, que tú eres más real que lo real, Dios. Y Padre, mientras tú vienes, esto no es para amedrentar ni asustar. Esto es para estar preparados. Mientras tú vienes, Señor, continuamos viviendo, continuamos dependiendo de ti, continuamos creyendo en ti, buscándote a ti, bendito Dios, y sabemos, como dice tu palabra, que tus misericordias estarán cada día con nosotros, que tú eres bueno, que tú sustentarás nuestro hogar, nuestra vida, nuestras finanzas, Dios, porque nada tenemos de qué temer, Dios. Tú has vencido al mundo, Dios, y mayor es el que está en nosotros. El bien y la misericordia nos seguirán cada día de nuestra vida. Buscamos el Rey de justicia y lo más vendrá por añadidura. Y tú eres bueno, Padre. Y todo buen don provienen de ti, Señor, y tú sabes dar lo mejor a tus hijos. Por eso creemos en ti, esperamos en ti, dependemos de ti, Señor, y nada de esto nos tomará por sorpresa. Mientras en el mundo hay caos, en nuestro corazón hay paz, porque tú habitas en nosotros, Señor. Gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú nos enseñas, y gracias por hoy permitirnos tener un día tomados de tu mano, Señor. Te doy gracias, Padre. Ayúdanos en nuestra fe. La fe viene por el oír, pero por el oír continuamente la palabra revelada de Cristo, bendito Dios. Así que gracias, bendito Dios. Gracias porque sabemos que tú tratas primeramente con una persona. Y tu trato empieza con nuestra vida personal, Señor. Así que gracias, bendito Dios, por nuestros corazones. Gracias por esta iglesia. Bendigo a cada uno de los que se conectó hoy. Bendigo sus vidas, sus hogares, sus sueños, sus peticiones, sus metas, sus hijos, Dios, sus hogares. Todo, Padre, en el nombre de Jesús. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo guarde nuestras vidas, nuestras familias en esta semana, en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.